Que el Señor les bendiga a todos, mis hermanos. Es un privilegio estar esta noche acá compartiendo la palabra de Dios. Quiero aclarar que no estoy en la ciudad del mejor equipo. ¿Ah? Nosotros recibimos una invitación y creo que Dios me dijo, ve a predicar a los perdidos, me dijo, para que conozcan la verdad. Así me dijo Dios. Bueno, tengo el privilegio de conocer a su pastor desde hace muchos años. Creo que en la oportunidad anterior que estuve visitándolos comenté esto. Esta mañana cuando me dijo si podía venir, si tenía espacio, porque tengo pocos días para estar acá, yo le dije que sí, que no me he comprometido con muchos pastores porque no tenemos el tiempo suficiente, pero acá no me podía negar, y si era hoy, pues hoy veníamos. Entonces tenía preparado un mensaje, pero me pidió su pastor que compartiera parte de nuestro testimonio de la experiencia que hemos tenido en España. Pero antes de esto quiero compartirles algo que me une a su pastor. Cuando estaba muy pequeño en un campamento Montesión, en el año 97, por ahí, 97, imagínense, hace cuántos años. Era la primera vez que ponían a predicar al pastor Corso allá en el campamento Montesión. Y yo lo vi un poco nervioso, ¿verdad? Yo lo vi un poco nervioso, pero yo sí presté atención a su mensaje. Y él habló de buscar primeramente el reino de Dios. Mi sueño siempre había sido ser militar por una tradición familiar. Y yo quería entrar a la Fuerza Aérea y ser piloto. Pero ahí Dios habló a través de él para que yo decidiera ser pastor y no estudiar allá. Así que yo sí tengo mucho que agradecerle a él. Así que eso es lo que quería compartirles, porque aunque no sé si ya se lo había dicho, para mí es un bonito recuerdo que Dios puede hablarnos aún con aquellos que nos predican la primera vez. Así que no es para que menospreciemos a quienes quizás creemos que ellos no tienen experiencia, ellos no hablan bien. Dios se glorifica a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestras incapacidades, porque el que habla es Dios a través de su palabra. ¿Verdad, hermanos? Amén. Así que ahora esta noche quiero compartir con ustedes algo que no estaba diseñado, preparado, pero que quiero hacer la fusión, digámoslo así, de dos cosas: del culto de milagros para fortalecer nuestra fe, y también contarles un poco de nuestra experiencia en España. Así que les invito por favor que abran sus Biblias en el libro de Habacuc, del profeta Habacuc, por favor. Y vamos a leer algunos versículos que aparecen acá, que son muy interesantes. Les invito por favor que busquen conmigo el libro de Habacuc. Por si no lo saben, está en la sección de los profetas. Es uno de los profetas menores. Y este libro que encontramos nosotros acá es una queja del profeta para Dios. Es una queja porque Habacuc le está diciendo a Dios por qué el pueblo escogido está sufriendo y está padeciendo muchísimo. En Habacuc les invito que por favor lean conmigo el capítulo 2. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Y me esperan que yo no lo he encontrado. Muy bien. Habacuc capítulo 2, versículos del 1 en adelante. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Jehová responde a Habacuc. Les dije antes que Habacuc estaba quejándose en cierta forma por el sufrimiento que el pueblo escogido de Dios estaba pasando. Y Dios le responde a Habacuc de la siguiente manera: sobre mí guarda, como dice, hermanos, ¿están conmigo? Y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para
ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Les dije que Habacuc se estaba quejando, ¿verdad? Se estaba quejando, estaba cuestionando a Dios. Y yo no sé cuántos de ustedes alguna vez le han preguntado a Dios por qué suceden las cosas, por qué nos quedamos sin trabajo, por qué padecemos enfermedades, por qué pasamos pruebas. Habacuc estaba en esa misma situación y él estaba pendiente de la respuesta que Dios le iba a dar de su queja. Dice el versículo 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Y noten por favor el versículo 3, que es la esencia del mensaje de esta hora. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. ¿Y cómo dice, hermanos? Aunque tardare, ¿cómo dice? Espéralo, porque sin duda vendrá. ¿Y qué más dice, hermanos? Aunque tardare, espéralo. ¿Y qué más dice? Porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Cuántos están esperando un milagro? Lo tenemos que esperar, ¿verdad? Y sin duda va a venir. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, por la bendición que tenemos de congregarnos en una iglesia cuando muchos están en los hospitales, están en casas, están convalecientes, Señor. Gracias porque somos unos privilegiados de estar hoy en tu casa, exaltando tu nombre y recibiendo tu mensaje. Señor, bendice nuestras vidas, nuestros corazones, que seamos edificados a través de ella y que tu Espíritu Santo afirme, así como lo hiciste con Habacuc el día que él tuvo una queja. Que nuestras convicciones tomen fortaleza, se mantengan firmes a pesar de las circunstancias que estemos viviendo y que confiemos porque tú darás nuestra bendición a su debido tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Bueno, les dije que esto no estaba así como preparado, pero sí quiero mencionar algunas cosas importantes acerca de este libro. El profeta Habacuc está mostrando siempre una queja y le pregunta a Dios cuál es el propósito del sufrimiento. No entiende Habacuc por qué Dios permite tantas cosas. Y Habacuc intenta cuestionar a Dios y Dios en su infinita misericordia le da una respuesta muy pasiva, no confrontativa, le muestra el camino. Y a mí me gusta comprender cómo todos los comentaristas enseñan y tratan de indagar acerca de esto. Es que la fe que estaba convaleciente de Habacuc, que estaba triste, que estaba decaída, que estaba desanimada, Dios con la respuesta que le da Habacuc la fortalece. Y esa fe que estaba convaleciente, que estaba caída, ese desánimo que tenía Habacuc, vuelve a tomar fuerza y se mantiene firme. Y eso es una gran lección que nos deja este libro. No sé si ustedes lo habían leído alguna vez, pero esto a mí personalmente siempre me ha llamado la atención. Y me centro precisamente en el versículo 3 del capítulo 2, que dice así: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Todos, absolutamente todos, vamos a pasar por un proceso de espera. Yo no sé por qué Dios diseñó de esta manera el trato para cada creyente. No lo sé, hermanos. Pero eso lo vemos en todos los personajes de la Biblia, comenzando desde los primeros. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, de Abraham, él esperó por su bendición muchísimo tiempo. Dios le había prometido una gran descendencia. Él decía, ¿pero cuándo? ¿Pero cuándo va a venir mi milagro? ¿Cuándo voy a poder tener hijos? ¿Por qué no veo mi bendición? Y cuando ellos reciben un mensaje de parte de Dios, todavía su esposa se burla y dice, pero no, si ya estamos mayores, ¿cómo va a suceder eso? Pero aquí dice el profeta Habacuc que aunque tarde, debemos de esperarlo.
Yo no sé qué es lo que ustedes están esperando, pero Dios precisamente utiliza este método para fortalecer nuestra fe. Dios no va a mentir cuando promete que nos va a bendecir. Dios va a cumplir su palabra. Cualquier pastor, cualquier predicador, cualquier persona que se dedica a la obra de Dios le puede dar un montón de promesas. Pero si nosotros confiamos en este libro, podemos estar seguros que esto sí se va a cumplir. El Señor Jesús dijo que todo va a pasar, pero su palabra, ¿qué va a pasar, hermanos? Su palabra sí se va a cumplir. Absolutamente todo se va a cumplir, y eso es lo que nos fortalece en la fe. Así que si usted está esperando algo, tome por favor el ejemplo de todos los personajes de la Biblia que Dios a través de sus procesos les hizo esperar con un propósito, y Habacuc resume su propia experiencia y dice: aunque esté esperando y no entienda lo que estoy viviendo, Dios va a ser fiel en cumplir su palabra. Y eso tenemos que estar seguros, porque un día vamos a ver nuestra bendición. Amén, hermanos. Bueno, pues eso a mí me llama mucho la atención. Me llama la atención porque esto particularmente lo vivimos todos. Todos vivimos etapas y procesos que no vamos a encontrar una explicación lógica. ¿Cómo es posible, me dicen algunas personas, ahora que comencé a servir me pasa esto? ¿Cómo es posible que ahora que decidí asistir regularmente a la iglesia y comprometerme con Dios, me sucede todo lo contrario? ¿A alguien le ha pasado eso, hermanos? ¿O solo a mí? A muchos. ¿Cómo es posible, dice, que yo intentando de cambiar, intentando de hacer las cosas bien, parece que las cosas van peor? Y eso no lo logramos entender, no lo podemos explicar. En las relaciones de pareja, los que estamos casados sabemos que no siempre nos entendemos. Uno tiene firmes convicciones, o la pareja tiene firmes convicciones, y uno trata de enseñarle a otro y otro le fortalece a otro. Unos lo que hacen es desanimar al otro, cuando lo que debería de ser es animar al otro. Porque dice, si dos caminan juntos, cuando uno cae, el otro lo tiene que levantar. Pero en algunas relaciones parece que si uno se cae, el otro todavía lo empuja más para que se caiga más, ¿verdad? Y eso no debería de ser así, debería ser todo lo contrario. Pero todos vivimos estas etapas, y todos, absolutamente todos, vivimos estos procesos. Habacuc lo vivió, Habacuc lo pasó, lo vivió en carne propia, y él nos está contando su experiencia. Pero como les dije antes, en este libro nosotros vemos cómo Dios en su misericordia le da una respuesta, y la fe de Habacuc es restaurada. Y eso lo podemos notar al final del libro de Habacuc. Y les invito por favor que den un paso más adelante y lean conmigo el capítulo 3, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 17 al versículo 19. Esto precisamente es algo que a mí particularmente me ha fortalecido mucho. Y ya les voy a explicar por qué. Esto es solamente parte de mi introducción, mis hermanos. Habacuc capítulo 3, versículos del 17 al 19. Léanlo conmigo y vean la convicción que tiene aquí Habacuc. No es el mismo personaje que antes estaba quejando. No es el mismo personaje que antes estaba cuestionando a Dios, sino que es otra persona. Dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Qué dice el versículo 18, hermano? Diga con fuerza: con todo, con todo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Esto es una queja, hermanos? Esta es una firme convicción. Pero vean qué proceso pasó Habacuc. ¿Cuál fue el proceso que pasó Habacuc? El desánimo, la decepción, la desilusión de cómo
por qué el pueblo escogido de Dios estaba padeciendo tanto. Eso nosotros lo podemos ver en la vida de muchas personas. Lo podemos ver en la vida de nuestros seres queridos. Señor, ¿por qué tienes a mi papá sin trabajo? Señor, está deprimido este señor. Señor, ¿por qué tienes a mi mamá enferma? ¿Por qué tienes a mi mamá en estas condiciones? Las madres dicen lo contrario, ¿no? Viceversa. Dice, ¿por qué Dios tiene así a mi hijo? ¿Por qué estamos pasando esta situación? ¿Por qué mi hijo tiene o está caminando en malos pasos? Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? Y esas quejas que tuvo Habacuc, Dios en su misericordia restauró su fe, y días más tarde Habacuc dice estas palabras que les invito a que lo leamos nuevamente. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y luego el versículo 19, vean cómo dice, Jehová el Señor es, ¿cómo es? Mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Mis queridos hermanos, la fe de cada uno de nosotros siempre tiene que ser fortalecida. Siempre tiene que añadirse algo más, mantenerse más firme, tomar más valor. Y por eso es que decimos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y mientras más escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe va tomando más fuerza, más firmeza y más convicción. Y eso lo necesitamos día a día. Ahora bien, mis queridos hermanos, debido a esta historia, yo quiero comenzar a hablar acerca de nuestra experiencia en España. Siempre he dicho que cuando nosotros hablamos como misioneros o cuando hablamos de nuestra experiencia, ustedes seguramente habrán escuchado que pasan a los púlpitos muchos misioneros haciéndose las víctimas, pobrecito yo, cuánto he sufrido, y vieran ustedes cómo he aguantado hambre ya, y ustedes no se imaginan, y como dicen ahí los memes, ¿verdad? Se hacen las víctimas, ¿verdad? ¿Han escuchado alguno de ellos? Pues así somos muchas veces los cristianos, nos andamos quejando. Y ese no es mi propósito, hermano. El propósito de un misionero para compartir la palabra de Dios y contar la experiencia, aunque ya sabemos que se paga un precio, ya sabemos que es difícil, el propósito es glorificar a Dios, que a pesar de las dificultades, Dios nos mantiene en pie. Y la gloria y la honra siempre es para Él. Dios no va a fallar, hermano. Gloria al Señor. Y eso es muy bonito tenerlo muy claro, hermanos, porque mucha gente dice, ay, pobrecito el misionero, oremos por él, ay, qué pena el misionero. No, hombre, hermano, los misioneros no tienen que dar pena. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas del Señor Jesús. Eso no son cualquier cosa. Yo el próximo domingo voy a estar predicando y voy a hablar acerca del término de los mártires. Según la Biblia, los mártires es algo distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a mencionar. Cuando hablamos del término mártir, ay, los mártires de la Biblia, ¿cómo sufrieron los mártires de la Biblia? No, hermanos, un mártir, de acuerdo a la Biblia, es una persona destacada. Es una persona que tenía un valor y unas convicciones firmes como las tuvo Habacuc. Es una persona que estuvo dispuesta de luchar y de perder su vida por causa de Cristo, hermanos. No es un mártir aquel, ay, pobrecito, cómo sufre. No, hermanos, es todo lo contrario. Es alguien que es sumamente diferente. Es alguien que está firme no por sus propias fuerzas, porque cuando somos débiles es cuando Él es fuerte, ¿verdad? No porque nosotros tengamos habilidades, cualidades, características especiales, no. Es porque Dios escogió de lo vil, de lo menospreciado, para avergonzar a lo más sabio. ¿Y eso qué significa, hermanos? Que la gloria no es para los hombres, la gloria siempre va a ser para Dios. Y eso lo tenemos que tener muy claro, ¿verdad, hermanos? Amén. Ahora yo quiero contar un poco, no sé cómo comenzar, no sé de dónde salir. Yo estaba diciendo el día de ayer que estuve grabando en el canal 17, estuve compartiendo algunos mensajes ahí y estaba diciendo de que cuando a mí me preguntan qué hago en España, pues
yo no puedo explicar de que esto fue un plan, de que esto fue algo que yo planifiqué, que yo preparé. Circunstancialmente yo fui a parar allá, hermano. Yo no sé ni cómo llegué. Yo me fui para Italia y de Italia Dios me mandó para España. Eso sí lo tengo bien claro. Nosotros llegamos a Italia por una invitación con mi esposa y a mi esposa le robaron el pasaporte. Y ahí comienza nuestra historia. No, nosotros veíamos que en Italia no íbamos a hacer nada y queríamos regresarnos al país. Pero no podíamos porque a mi esposa le habían robado el pasaporte. ¿Y qué hacíamos? ¿Qué hacíamos, hermano? Si no podíamos. Y aquí llegamos al consulado de Italia, preguntamos. Aquí en El Salvador estaban cambiando los pasaportes, no había renovación, no nos podían extender. Preguntábamos por los salvoconductos que a veces dan para poder salir del país y no nos otorgaban el pasaporte. Pasaron 3 meses, hermanos, sin hacer nosotros nada. Bueno, andábamos de luna de miel, ¿verdad? Andábamos allá de vacación. Pasaron 3 meses y nosotros decíamos, ¿y qué andamos haciendo? Y así como Habacuc, Señor, ¿y qué andamos haciendo aquí? ¿Y qué hemos andado haciendo? ¿Y qué pasa, Señor? No entendemos, no sabemos qué es lo que pasa. Pero fíjense que después de 3 meses escuchando una predicación de nuestro pastor general, fundador, él dijo en un culto de Amaneciendo con Dios, nos están pidiendo un pastor para España, dijo. Pero ya no vamos a mandar a nadie, dice. Porque todos los que mandamos solo van a pasear, a conocer y cuando no les gusta se regresan, dice. Pues no, dice, ya no vamos a mandar a nadie. Y entonces ahí se me encendió el foco, como decimos, ¿verdad? Y dije, si nosotros estamos en Italia y están pidiendo un pastor para España, pues vámonos para España. Y me dice mi esposa, mira, ya estás loco con habernos venido a Italia. Y ahora te quieres ir para España. Yo le digo, no, no estoy loco. Yo lo siento en mi corazón, yo siento que Dios nos quiere ahí. Y hasta el día de hoy no he encontrado a las personas que pidieron el pastor para España. No sé quién lo hizo. Bueno, sí sé quién lo hizo, Dios, ¿verdad, hermanos? Pero Dios habrá utilizado otros medios. Lo interesante de todo eso es que ese día que estaba platicando con mi esposa, le digo, están pidiendo un pastor para España y me dice, pero ¿y mi pasaporte? Me dice, yo no sé, le dije. Nosotros preparemos las maletas, preparemos todo y literalmente preparamos todo, hermanos. Preparamos todo como que ya nos íbamos. Es más, ya las maletas las teníamos listas porque nos queríamos volver a El Salvador. Ya preparamos todo y después de cenar, esa misma noche que escuché la predicación en vivo del pastor general a las 11 de la noche, 3 meses después, me llamó el mismo ladrón que le había robado el pasaporte a mi esposa para decirme que me lo quería devolver. ¿Qué tal eso, hermanos? ¿Qué tal eso? Yo le venía contando al pastor que hay cosas que nosotros hemos vivido que a veces ni yo mismo me las creo, hermanos. No me las puedo creer, no sé cómo pasan, no sé cómo suceden, pero sé que Dios obra milagrosamente, hermanos. 3 meses después nos devolvieron el pasaporte. ¿Y qué señal era esa? ¿Qué señal era esa? Que te vayas ya. No que esperes, que te vayas ya. Ahora sí ya te podés ir. Y si tuviéramos tenido el pasaporte de mi esposa en nuestras manos, hubiera venido acá, hermano. Y hubiera andado quizás perdido de iglesia en iglesia, a ver si me invita alguno, a ver qué hago, ¿verdad? Pero allá esperamos un tiempo, esperamos un proceso y vimos el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora, llegamos a España. El siguiente día, inmediatamente me fui a comprar los boletos para irnos a España. Y comenzamos la iglesia. Comenzamos la iglesia con limitaciones, con dificultades. Y algo que a mí me marcó fue que la primera reunión llegaron 7 personas. Y yo dije, qué bonito, dije. 7 personas para comenzar. El segundo domingo no llegó nadie, hermano. El segundo domingo yo canté y la única presente era mi esposa ahí. Y yo le ponía la silla, hermano, le ponía la silla, me ponía mi corbata y como estábamos en casa de oración no me ponía saco. Y el tercer domingo lo mismo, hermanos. Y el cuarto domingo lo mismo. Y al mes lo mismo. ¿Y saben qué hice, hermano?
le empecé a preguntar a Dios que qué pasaba. ¿Saben cuánto tiempo le prediqué solo a mi esposa? 6 meses, solo a mi esposa. Yo no sé cuántos de ustedes aguantarían. 6 meses, solo a mi esposa. Y yo le decía, abrí la Biblia y ora, por favor. Y yo le predicaba así, con la misma fuerza, con el mismo ánimo, preparaba mi mensaje como que hubieran estado 100 personas, hermano. Y le predicaba a mi esposa 6 meses. Y después de 6 meses nos fuimos a un hotel y después a otro hotel. Y ahora ya es una iglesia que se puede decir formal, normal, con más asistentes. Para la gloria de Dios, hermanos, ¿verdad? Gloria al Señor. Los procesos que se viven a veces son decepcionantes, son dolorosos, pero yo siempre he dicho algo, que es Dios quien nos da la fuerza, es Dios quien nos da la fortaleza, es Dios quien nos mantiene firmes. Yo he visto allá en España pasar a muchos misioneros. Cuando yo llegué, fui y visité una iglesia bautista, me acerqué y yo bien contento, pensé que me iban a recibir, me iban a decir, qué bueno que usted viene a predicar. Y me le acerqué después del culto al pastor, le di la mano, le conté que era pastor, que habíamos venido a servir. ¿Y saben qué me dijo? Aquí no vas a hacer nada, me dijo. Nosotros no apoyamos a misioneros que vienen a robarse el diezmo de los españoles, me dijo. Y yo dije automáticamente, como saben que uno responde, ¿verdad? Sale a veces a relucir el viejo hombre. Yo dije, pero ustedes se robaron el oro, le dije. Ustedes no fueron a conquistar. Dije, pero no se lo dije, solo lo pensé, hermano. Entonces, para mí fue chocante esa bienvenida que me dio un pastor en España. Y los pastores en España son celosos y no quieren, para ellos es como un estatus, como algo que lo cuidan. Son muy celosos, hermanos, pero ellos no lo comparten. En esta última casa donde nosotros vivimos, en la misma cuadra hay una iglesia evangélica. Y cuando nosotros llegamos a la colonia, ¿verdad? Yo le dije a mi hija que fuéramos al culto porque nosotros tenemos el culto en el hotel, teníamos el culto a las 5 de la tarde y ellos tenían culto en la mañana. Entonces le dije a mi hija que fuera conmigo y fuimos al culto. Yo fui de incógnito, no dije que era pastor porque ya había escuchado la vez anterior que no era bienvenido. Yo dije, pues aquí vengo al culto, mi hija pasó a su clase, yo me quedé en el culto y no me saludó ni una persona, hermano, ni una persona. Y los servidores se me quedaron viendo así, como quien dice, ¿y qué anda haciendo este? Y yo por molestar o por decir algo, por hacer algo, siempre trataba de pasar para ver si me volvían a invitar y no me invitaban, hermano. No me invitaban. Y yo decía, qué extraño esto, qué difícil es, qué diferente es el evangelio acá. Pero nosotros si vemos pasar a una persona ahí enfrente, hasta lo jalamos de la camisa. Venga, hermano, por favor. Y si se resiste, venga, lo invito a pupusa, venga, por favor. Pero nosotros tenemos esa convicción de hacer traer a las personas a los pies de Cristo y allá es un contexto totalmente diferente. Lo que sí les puedo decir, mis queridos hermanos, es que a pesar de todas las dificultades, a pesar de lo difícil, de lo duro que es, nosotros hemos comprendido el proceso. Para mí fue muy frustrante llegar con una idea que se nos implanta aquí en El Salvador de activismo, de crecimiento, de personas, de multitudes, de megas iglesias, de evangelismo, de salir a las calles a evangelizar. Yo en todas las iglesias que pude participar, comenzando desde nuestra iglesia central, siempre salí a ganar almas y puedo ganar almas en todos los sitios.
he ganado almas en Mariona, he ganado almas en las Bartolinas de San Bartolo, en los autobuses aquí, en los autobuses de la Central a La Ceiba, en todos lados y en todos los ministerios he ganado almas. Y era una satisfacción que yo podía llegar el domingo en la tarde, 30 almas, 40 almas, 50 almas. Un día domingo gané 50 almas, hermano. Yo me sentía como ustedes no se imaginaban. Y salíamos a evangelizar en España y ¿sabe cuántas almas ganaba, hermano? Ni una, hermano. Ni una. Me ofendían. Son muy groseros y despectivos hacia las cosas de Dios. Y eso, cuando alguien no tiene unas convicciones firmes, lo hunden. Yo me recuerdo que armaba el grupo de las personas que salían a evangelizar conmigo y me decían: no, pastor, ya el otro domingo ya no. Viera cuántas ultrajadas nos dieron ahora. No, pastor. Y entonces ya nos quedábamos otra vez solo nosotros dos con mi esposa, ganando almas, ganando almas, ganando almas. Y nosotros fuimos pasando esas etapas y esos procesos y nos dimos cuenta de que no son los métodos, no es la manera, es a la manera de Dios, que es distinta, hermano. Yo quería hacer las cosas como en El Salvador me habían enseñado, con la misma fuerza, con el mismo ánimo, con el mismo ímpetu, y nada de eso funcionaba. Eso lo que hacía era frustrarme. Entonces, así como los que manejan camiones, ¿verdad? Comenzamos toda esa fuerza, ese impulso, comenzamos como a compresionar el motor, como cuando uno va en bajada, ¿verdad? Y va compresionando hasta que comprendí que la obra de Dios en ese lugar no se hace a mi manera, sino que se hace a la manera de Dios. Y cuando comprendí eso, hermanos, me quité un gran peso de encima y comenzaron a verse los frutos. Eso es muy diferente, hermanos. Eso es cuando alguien está enfocado en la misión que Dios quiere que cumplamos, que no es nuestra propia misión, es la misión que Él tiene. La misión que Dios le dio a usted es distinta a la que le dio a otro hermano acá, a otra hermana acá. Son diferentes, nunca van a ser las mismas. Pero en todos esos procesos Dios siempre va a enseñarnos que aunque la visión tardare, Dios va a ser fiel en cumplir su promesa. Así que, como ya me quedan pocos minutos, quiero invitarles, por favor, a que busquen conmigo un salmo. El Salmo 27, versículos 13 y 14, por favor. Podría contarles tantas historias, hermanos, algunas divertidas, algunas no tan divertidas. Pero el propósito de todo esto es que fortalezcamos nuestra fe. Estos dos pasajes, tanto el de Habacuc como este salmo, son los que a mí me han sostenido todo este tiempo. Vean cómo decía David en este salmo. ¿Cómo dice, hermanos? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado. Ay, pastor, aquí estoy, mire, desanimado. Yo no quiero ver la tele, no quiero ir al culto, no quiero nada. No, estamos mal. David dice: hubiera yo desmayado si no creyese que Dios va a cumplir su palabra. Amén. Porque yo sí creo que Dios va a cumplir su palabra. Yo sí creo que Dios nos va a bendecir con una buena iglesia en España. Yo sí creo que Dios va a traer personas y un equipo y va a traer gente de donde sea capacitada que va a venir a sumar para que la obra de Dios siga avanzando. Pero si yo, viendo a mi esposa, después de 5 meses y medio, hubiera dicho: no, esto no sirve, esto no es para mí, mejor aquí dejémoslo y vámonos para El Salvador otra vez, ¿qué hubiera pasado, hermano? Pues seguramente yo aquí anduviera dando vueltas y Dios hubiera puesto a otro pastor allá. Pero como dice David, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y este es el consejo que a mí siempre me ha fortalecido, que se los quiero compartir a todos ustedes. Versículo 14, por favor.
Aguarda a Jehová. ¿Qué más dice, hermanos? Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, ¿qué dice, hermanos? Espera a Jehová. Aunque la visión tardare, sigamos creyendo, porque Dios es fiel en cumplir su palabra. Démosle un fuerte aplauso a Dios, por favor. Señor, una vez más agradecemos lo bueno que tú eres. Agradecemos, Señor, porque tú siempre envías la palabra adecuada para fortalecer nuestra fe. Nosotros hoy te damos gracias, porque a pesar de las pruebas, de las dificultades, a pesar de las tormentas, a pesar de las enfermedades y todo lo que puede desanimarnos, tú, Señor, utilizas cualquier medio para fortalecernos. Nosotros hoy levantamos nuestra mirada al cielo, porque así como decía el salmista, nuestro socorro viene de lo alto. Y aunque tarde, Señor, la respuesta, tú serás fiel en cumplirlo. Señor, aquí hay personas que necesitan muchos milagros, muchos favores tuyos. Señor, nosotros no dependemos de un trabajo, no dependemos de una empresa, no dependemos de personas. Nosotros somos tus hijos y dependemos de ti, Señor. Señor, bendice a mis hermanos de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su problema, y fortalece sobre todo la fe de aquellos que están desanimados, de aquellos que están en procesos e incluso de aquellos que un día tú les harás el llamado para salir de este lugar e ir a predicar a otras ciudades e incluso, Señor, a otras naciones. Señor, fortalece la fe y anima para que todos en el lugar a donde tú nos has colocado seamos luz, seamos testimonio vivo y real de que a pesar de las pruebas tú serás glorificado y muchos se van a asombrar de los milagros que vendrán a nuestra vida. Es por eso que te damos gracias y glorificamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Pastor Elio.